Hola, buen día mis hermanos en la fe de Cristo Jesús. Soy Janet Mancera, sierva y atalaya del Señor y Salvador Jesucristo. Quería compartirles en este día un mensaje acerca del llamamiento de Gedeón. Hablaré de los capítulos 6 al 8 de Jueces, en los que Gedeón fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel, porque había caído en manos de sus enemigos, y esto debido a su desobediencia, porque cada vez que los hijos de Israel se olvidaban de Dios y se olvidaban de guardar los mandamientos de Dios, pues entonces cometían pecado, obviamente, y Dios retiraba sus bendiciones de protección sobre ellos y caían en manos de sus enemigos. Esto siempre ha pasado, hermanos, y eso hoy día pasa. Cuando las personas se olvidan de Dios, pues desafortunadamente caen en manos de sus enemigos. En este caso, de Babilonia la Grande, la comercial y la religiosa ecuménica o noísta, que ya dominan el mundo, que son esa bestia de la que se profetiza en Daniel capítulo 7, verso 7, en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17, porque la bestia es un gobierno mundial, hermanos y hermanas, y ellos dominan el mundo hoy día. Han creado organizaciones con las cuales dominan el mundo. Entre esas está la organización que se llama Foro Económico Mundial. Espero comprendan, porque no puedo decir las palabras así como son, porque ustedes saben que hay una ley mordaza y nos callan cuando queremos decir la verdad. Y esta gente, yo le llamo el foro de diablos, pero son el foro de da.voz, donde se reúnen anualmente para decir lo que viene para el mundo, para dar órdenes. Y todos obedecen porque tienen mucho dinero, y con el dinero compran conciencias. Ustedes saben, la maldad, la corrupción. El mundo entero está bajo el maligno, y esta gente es usada por el maligno para hacer mal a la humanidad. Pero también son en cierto modo un castigo de Dios, porque la gente se olvida de guardar los mandamientos, se olvidan de Dios, y Dios permite que ellos entonces tengan poder sobre las naciones y hagan lo que hacen en el mundo, porque la gente se olvida de Dios. Entonces, así como en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, la gente se olvidaba de Dios, y cuando se arrepentían, Dios los liberaba de sus enemigos y los volvía a bendecir. Así tenemos que hacer nosotros hoy día, para que Dios nos dé paz, tranquilidad, y no permita que Babilonia la Grande tome poder sobre las naciones y siga haciendo mal. Porque hay una escritura que dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Dios y nos convertimos de nuestros malos caminos, Dios perdona nuestros pecados y sana la tierra. Es decir, nos libra de nuestros enemigos, hermanos. Siempre ha sido así. Esa escritura está en 2 Crónicas 7:14. La pueden buscar en sus Biblias. Bueno, entonces, acerca de Gedeón en el Antiguo Testamento, les decía, en el libro de Jueces, capítulos 6 al 8, se habla de la historia de Gedeón, un caudillo que Dios levantó para liberar a su pueblo, cuando su pueblo empezó a clamarle a Dios que los ayudara, porque estaban en las manos de los madianitas y los estaban esclavizando, haciéndoles mal, ¿sí? Todo debido a que se habían olvidado de Dios. Pero llegó un momento en que clamaron a Dios, pidieron perdón, y Dios levantó a Gedeón. Y es hermoso leer esta historia, hermanos, porque por ejemplo ahí en el capítulo 6
en el verso 13, cuando el Señor Jesucristo, que es el ángel de Jehová, se le apareció a Gedeón. Gedeón le dijo: Señor mío, en el verso 13 del capítulo 6 de Jueces, le dijo: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón al Señor, a Jehová Dios, al ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo. Le dijo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, es decir, el mismo Señor, el mismo Jehová Dios, nuestro Yahvé, le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová, es decir, Jehová mismo, el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Se fue el Señor, nuestro Yahvé, Jehová, se fue de su presencia. Pero fíjense cómo obra Dios, hermanos y hermanas. En aquella época ustedes saben que se hacían sacrificios y todo eso para adorar a Dios y hacer pactos de paz con Él. Y Dios permaneció con Gedeón en ese momento hasta que él hizo todo esto. Y con su báculo él se presentaba como una persona ante ellos, hermanos. Y con su báculo tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña. Entonces, de esta manera, Dios le mostró a Gedeón que estaba con él y que lo iba a acompañar y que iba a entregar en sus manos a los madianitas, que eran los que los estaban subyugando en ese momento, hermanos. Hizo cosas que pues Dios le mandó que hiciera, como que destruyera los altares de idolatría que habían y que le hiciera un altar a él. Y pues él lo hizo, y después ya querían pues matarlo. Imagínense ahí en el capítulo 6, dice en los versos 29 y 30, y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y entonces fíjense lo que les dice el papá de Gedeón, que se llamaba Joás, respondiendo a todos los que estaban junto a él, ahí en el verso 31, les dijo: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis
su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Entonces fíjense lo que les dijo el padre de Gedeón, que pues si era un Dios, pues que él contendiera por él mismo, Baal, ¿cierto? Que contendiera con su hijo, Gedeón, que era el que había derribado el altar. Bueno, y en el capítulo 7 de Jueces 7, le dice, Gedeón derrota a los madianitas, pero ya pues la gente empezó a confiar en él como el líder de Dios que había llamado para pues liberarlos de la mano de los madianitas. Entonces había mucho pueblo con él y Dios le dijo a Gedeón en el verso 2, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Fíjense, no todos tenían la fe suficiente y la valentía para enfrentar, tenían miedo y se fueron 22,000 personas que estaban con él, eran bastantes, y quedaron 10,000, pero aún así eran muchos para Dios. Entonces le dijo Jehová Dios a Gedeón en el verso 4 del capítulo 7 de Jueces, le dijo, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces la prueba, hermanos, consistió en que, él les dijo que fueran y tomaran agua del río, y los que, bebieran el agua como quien bebe un perrito el agua, ¿cierto? Con su boca, pues los mandara para la casa. Y los que bebieran arrodillados, tomando con sus manos, llevaran el agua a la boca, con esto se quedara. Y estos fueron 300 hombres, hermanos. Y con 300 hombres, Dios acompañó a Gedeón, al que llamó Jeroboal o Jerobaal. Después, o fue llamado así porque, contendió contra, tumbó las imágenes esas de Baal, hermanos. Entonces, fue con 300 hombres nada más, porque Dios no quería que después el pueblo de Israel dijera que fue por su propio brazo que vencieron, porque eran muchos. Entonces Dios quería que fueran pocos para demostrar su poder. Y en manos de 300 hombres nada más acabaron con ese pueblo. Y sí, efectivamente, volvió la paz al pueblo de Israel por 40 años, gracias a ese hombre fiel, bueno, que Dios escogió entre el pueblo. Era un hombre fuerte, era un gran guerrero y también era un hombre de Dios, era una persona que amaba a Jehová Dios. Dios sabe quién le ama, hermanos y hermanas, y Él conoce nuestro corazón. Entonces fue escogido Gedeón y venció a los madianitas junto con sus reyes y trajo la paz a Israel por 40 años. Pero ahí en Jueces capítulo 8, en el verso 32 en adelante, dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel.
Y desafortunadamente, hermanos, eso pasa. La gente se olvida de los favores que Dios hace con ellos y empiezan a incurrir en el pecado otra vez. Y por eso Dios retira sus bendiciones, su apoyo, su ayuda, su protección. Y caemos en manos de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos hoy día, hermanos y hermanas? Son Babilonia la Grande, la comercial y la religiosa ecuménica o nuista, ustedes ya saben, conformada por las familias más poderosas económicamente del mundo. Y Dios los usa como castigo sobre muchas personas que se han olvidado de Él, que ya no creen. Y sobre ellos cae tanta maldad. Permite que caiga sobre ellos esa maldad. Ustedes saben lo que están haciendo con aquello que va en el brazo, ¿cierto? Están introduciéndole a la gente nano.tecno.logía para control y para disminuir la población mundial, porque dicen que somos muchos, hermanos. Y todo lo que ellos hacen, Dios lo permite, porque hay maldad, corrupción y pecado entre los pueblos, no solamente en los gobiernos, hermanos. Y pues prácticamente, como dice un dicho, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, hermanos, por la maldad, corrupción y pecado, porque se han olvidado de Dios y adoran a otros ídolos. Hay idolatría. Y son engañados precisamente porque se olvidan de Dios y no estudian su palabra, la Biblia. Ahí está la verdad. Biblias antiguas, obviamente, que son las más puras, porque las versiones nuevas las han tergiversado para engañar. Yo recomiendo la Reina Valera de 1960 o la Casiodoro de Reina de 1569, que son las Biblias más puras, las que tienen la verdad de la palabra de Dios. En las Biblias, en las versiones modernas no confío porque las han tergiversado. Y yo pues le digo a las personas o les recomiendo, hermanos, que tengan las Biblias en físico, porque las Biblias de las app o las aplicaciones en internet las pueden cambiar para engañarnos, hermanos y hermanas. Tengamos mejor la Biblia en físico. Entonces la gente se olvida de estudiar la palabra de Dios, de guardar los mandamientos, de hacer la voluntad de Dios que está escrita ahí en la Biblia, y empiezan a incurrir en pecado. Y por eso son engañados, porque no estudian la Biblia. Entonces vienen personas malintencionadas y los envuelven en mentiras y los guían hacia caminos que en realidad los alejan de Dios. Y les introducen herejías, han introducido herejías en el cristianismo, como por ejemplo la adoración a estatuas, a cuadros, a imágenes, a ídolos que nada que ver con Dios. Y ahí en el Éxodo 20 habla claramente Dios que no debemos tener imágenes ni ídolos antes que Él, ni adorarlos. Y pues han introducido esas herejías y muchos ya han desviado su fe de Dios y ahora creen en vírgenes, creen en santos, creen en cuadros, en estatuas, les ponen velas, hacen procesiones, los alaban. Hermanos, todo eso es idolatría. Es como lo que ocurrió en la época antigua cuando levantaron ese becerro de oro, ¿se acuerdan? Que Moisés venía con las tablas de la ley. Y pues se decepcionó del pueblo porque se corrompió durante esos días que él estuvo Moisés allá en el monte Sinaí hablando con Dios, y que Dios le dio los mandamientos. Mientras él estuvo por allá, el pueblo se corrompió y empezaron a pecar y hicieron un becerro de oro. O sea, yo no entiendo por qué la gente tiende a volverse idólatra y a adorar objetos, hermanos, que ni oyen, ni ven, ni sienten. Y Dios ahí en el capítulo 20 de Éxodo es claro, hermanos, y dice que no tengamos imágenes ante Dios, ni nos inclinemos ante ellas. Nuestra fe debe estar depositada en Dios, nuestro Creador, el cual nos creó a su imagen y semejanza. Y nos mandó que no tuviéramos imágenes ni cuadros, ni los adoráramos. Porque nuestra fe debe estar puesta en Él, nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios el Padre, en el nombre de Jesucristo, como Jesucristo mismo nos enseñó a hacerlo
en Juan 14, versos 13 al 14. Pero como la gente se olvida de estudiar la palabra de Dios, entonces empiezan a cometer errores, hermanos, y son engañados por Babilonia, la religiosa ecuménica o nuista, quien ha introducido herejías en el cristianismo, y es porque hemos dejado de estudiar la palabra de Dios, la Santa Biblia, que es donde está la verdad. El Señor Jesucristo dijo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de caer en engaños y en mentiras, hermanos. Eso está en Juan 8, 31 al 32. Entonces la gente deja de leer la Biblia, por eso son engañados y terminan siendo idólatras, y vienen los juicios de Dios. Y por eso hoy día los madianitas modernos, digámoslo así, son esa gente malvada que domina el mundo por su mucho dinero y dirigen el mundo desde Davos, Suiza, en donde tienen también el colisionador de hadrones, o CERN, se escribe C-E-R-N, CERN, o colisionador de hadrones. Allá en Suiza también está ese aparato gigantesco con el que estudian supuestamente la materia oscura, y ya nos han mostrado en películas que la materia oscura es en realidad los ángeles caídos. Ellos son hechiceros, hermanos, son satánicos, y la comunicación que tienen es con los ángeles caídos, con Lucifer, diablo, Satanás. Que el Señor Jesucristo los reprenda. Son sus hijos, son su simiente acá en la tierra. Entonces Dios permite que ellos caigan sobre nosotros porque nos olvidamos de Dios y empezamos a pecar. Si no queremos que ellos sigan adelante, subyugándonos y haciéndonos mal, tenemos que arrepentirnos, hermanos y hermanas. Hacer lo que dice en 2 Crónicas 7:14, que dice que debemos arrepentirnos y que Dios nos perdonará y sanará la tierra. Sabemos que el arrebatamiento está cerca de ocurrir, el arrebatamiento de la iglesia, que Dios se llevará a la gente que le ama y guarda sus mandamientos, y a los que no hacen estas cosas se van a quedar acá y van a vivir el tiempo de juicio y castigo que viene para la tierra. Preparémonos en fe, hermanos y hermanas, y en santidad, haciendo la voluntad de Dios, que es obedecer sus mandamientos, que es amar y servir al prójimo, que es orar a menudo, ayunar más seguido y estudiar la Biblia cada día, para que Dios nos encuentre dignos de escapar de lo que viene, de los juicios y castigos que vienen para la tierra. Porque escrito está y se cumplirá, hermanos y hermanas. Preparémonos para podernos ir en ese arrebatamiento que está por suceder. Pueden leer acerca del arrebatamiento en 1 Corintios 15, versos 51 al 54, y en 1 Tesalonicenses 4, versos del 13 al 18. Va a ocurrir una transformación de los santos vivos y vamos a ser llevados a las nubes, y va a haber también una resurrección de los muertos en Cristo, y todos vamos a ser arrebatados y llevados a las nubes. Allá nos vamos a encontrar con el Señor y Salvador Cristo Jesús. Y acá, la gente que se quede va a vivir ese tiempo de tribulación de 7 años que viene para el mundo, que es la misma semana 70 de Daniel 9:27, de la que se profetiza ahí en Daniel 9:27. Y vienen juicios y castigos para la gente que se quede aquí. Ruego a Dios que seamos más los que podamos irnos en ese arrebatamiento. Por favor, hermanos, no echen en saco roto esto que les digo. Compártanlo con su familia, con sus contactos, para que ellos también se puedan preparar en fe, en santidad y en conocimiento, para que puedan ser salvos, hermanos. El conocimiento es importante, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece. Isaías 5:13. Es importante que la gente sepa lo que está pasando en el mundo, quiénes dominan el mundo, cuál es esa cuarta bestia de la que se habla en Daniel 7:7 y en Apocalipsis 13 y 17. Ya ellos dominan el mundo, hermanos. Ellos son la cuarta bestia, y de en medio de ellos va a surgir el antimesías o anticristo.
ese líder mundial que va a dominar el mundo con la tecnología y va a subyugar a la gente que se quede aquí. Y el falso profeta que andará con él, que es la segunda bestia de la que se habla ahí en Apocalipsis 13, va a mandar marcar a la gente en la mano derecha o en su frente. Eso va a pasar, hermanos, porque escrito está y se va a cumplir toda la palabra de Dios. Pero la iglesia de Cristo, aquellos que le aman y se esfuerzan por obedecer los mandamientos, van a ser llevados en un arrebatamiento. Preparémonos, porque eso va a suceder en cualquier momento. Y ayudemos a nuestra familia, amigos y a todo el que podamos para que sepan todo esto y puedan prepararse también y nos podamos ir en ese arrebatamiento de la iglesia. Les invito para que busquen ahí en YouTube o en Facebook unos videos que yo hice, hermanos, para enseñar a la iglesia acerca de cosas importantes que debe tener en cuenta y que nos van a ayudar para poder participar de ese arrebatamiento de la iglesia. Escriben ahí en el buscador de YouTube o de Facebook el nombre del video y mi nombre y así los ubicarán fácilmente, hermanos. Busquen el video que se llama Resumen de temas importantes por Janet Mancera. Busquen el otro video que se llama Resumen de temas importantes 2 por Janet Mancera. Busquen otro video que se llama Los 10 mandamientos de la ley de Dios por Janet Mancera. Otro que se llama La estatua del rey Nabucodonosor y el 666 por Janet Mancera. Busquen otro que se llama Sueño del arrebatamiento por Janet Mancera. Ahí hablo de la profecía de la higuera para que se den cuenta lo cerca que está de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia y de comenzar esas semanas 70 de Daniel 9:27 o tiempo de la tribulación, de juicio y castigo que viene para el mundo. Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo. Compartan por favor este audio para ayudar a más personas a venir a Cristo para que puedan ser salvas. Que Dios les bendiga. Que la paz y gracia de nuestro amado Yahvé Elohim les acompañe. Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. En el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén.